titulares. CNE calificará esta noche la candidatura de Cristian Zurita. Autoridades confirman que 44 candidatos solicitaron protección de la Policía Nacional para las elecciones. Incautan cientos de bloques de droga en un operativo ejecutado en Sucumbíos. Y en las noticias del mundo, el ciclón Lan vuelve a paralizar el transporte y deja lluvias récord en el oeste de Japón. Esto es Noticias Oromar de las 12 horas con la conducción de María José Pino Argote. Buenas tardes, amigos en casa, un gusto saludarlos. Mucha atención porque el candidato presidencial de Construye, Cristian Zurita, presentó una denuncia que tenía prevista entregar el fallecido Fernando Villavicencio, esto por un presunto negociado de la empresa Telconet vinculada a Jan Topic. Más adelante estaremos ampliando este tema. De momento iniciamos en Guayaquil y es que Cristian Arias nos tiene detalles de un aparatoso siniestro de tránsito. Adelante, compañero, buenas tardes, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Estamos en los exteriores del Hospital Guayaquil. Existe un caso realmente conmovedor, preocupante. Hay toda una familia acá en la sala de emergencias esperando el desenlace de lo que ocurra con un joven que fue atropellado en la vía perimetral. Está en este momento en cuidados intensivos, está entre la vida y la muerte, pero se está pidiendo que a través de las cámaras de videovigilancia se logre la identificación del carro, porque hay testigos en ese tramo de la vía perimetral que dicen que el vehículo pertenecía a una institución pública, ¿verdad? Eso es algo que hay que investigar, no lo vamos a asegurar todavía hasta que no se verifique las cámaras, o así sea una persona particular, si se pasó la luz roja, debe asumir su responsabilidad. Hay un joven acá que se debate entre la vida y la muerte, un niño también resultó afectado de este accidente de tránsito. Nosotros vamos a conversar con la familia más adelante cuando retomemos el contacto. Por ahora regresamos a estudios, ustedes tienen más información. Adelante, buenas tardes. Gracias, Cristian, y así es, ya más adelante estaremos retomando nuevamente la comunicación, bueno, para que tú nos sigas contando acerca de esta lamentable noticia. Desde estudios continuamos con más. Y luego de que la Revolución Ciudadana impugnara anoche la candidatura presidencial de Cristian Zurita por el movimiento Construye, Lista 25, argumentando que supuestamente estaba afiliado a otra organización política, la madrugada de hoy el movimiento Construye reaccionó y aseguró que al verificar los requisitos de Zurita, conocieron de un registro falso y solicitaron al Consejo Nacional Electoral la nulidad el 13 de agosto. En este sentido, Diana Atamain, presidenta del CNE, confirmó hace poco que el organismo aceptó la nulidad de Zurita al movimiento Reto, lo que libera al candidato, cuya calificación por parte del CNE se analizará en una sesión en horas de la noche de hoy. Efectivamente ya se ha puesto en conocimiento a la organización política del informe que efectivamente se acepta la nulidad de esa inscripción al partido político que se ha mencionado. Entonces esto liberaría al candidato de esa imposibilidad de ser calificado como tal, o el candidato de ser calificado como candidato, y por eso es que esta misma noche, con ese informe que será el descargo que le sirve a la organización política, calificaremos la candidatura de Cristian Zurita. Si es que hoy nosotros calificamos la candidatura del señor Cristian Zurita, tenemos un plazo para que quede firme, y es ese plazo en el que la organización política que ha objetado puede presentar la impugnación. El plazo que nosotros tenemos es de 48 horas para que puedan presentar la impugnación a esa calificación que se procedería a hacer en horas de la noche.
Y mientras tanto, Cristian Zurita reveló una denuncia sobre un presunto negociado por $30 millones entre Telconet, empresa vinculada con Jan Topic, y el municipio de Guayaquil. Villavicencio tenía una denuncia en particular que quería presentarle en el debate presidencial. Y aquí está. Aquí está. Aquí hay informes emitidos por el administrador de un contrato por $30 millones de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil con la empresa Telconet de Jan Topic. De esto iba a hablar Villavicencio en el debate que no pudo asistir. Y de cara a los comicios electorales de este 20 de agosto, esta mañana se presentó el plan de seguridad. En este sentido, se indicó que la Policía Nacional desplegará mayor número de agentes en recintos ubicados en zonas con altos índices de inseguridad. En medio de una creciente incertidumbre y temor, este 20 de agosto los ecuatorianos irán nuevamente a las urnas. Y es que este proceso ha estado marcado por un alto índice de inseguridad. En este sentido, durante la presentación del plan de seguridad de las elecciones anticipadas, se indicó que 44 candidatos han solicitado protección de la Policía Nacional. Además, se implementarán 3 puestos de mando para monitorear el desarrollo de los comicios. Policía Nacional tendremos un contingente solamente para este fin de 53.707 policías, sumados al contingente de Fuerzas Armadas, de los comités que estarán en los ECUS a nivel nacional, es decir, el nivel ejecutivo, estaremos con más de 100.000 funcionarios del eje de seguridad que estaremos desplegados a lo largo y ancho del país para dar la seguridad en estas elecciones. Queríamos indicarles a ustedes que hasta el momento son 44 candidatos que nos han solicitado seguridad durante todo este proceso y lo estaremos dando también el día domingo, que ejerzan el voto hasta cuando las condiciones, luego de los análisis, se consideren que deberíamos retirar esa seguridad. Especialmente han sido de provincias de Esmeraldas, de Guayas, de Manabí, de Cañar, de Santo Domingo, los pedidos que hemos tenido en este tema. También se solicitó a la Asociación de Municipalidades promover el control de la ocupación del espacio público en los exteriores de los recintos. En las entradas de los recintos se abstengan de permitir las ventas ambulantes, que son espacios que deben quedar libres y abiertos para que exista una mayor visibilidad de la Policía Nacional. Los ciudadanos traten de no llevar mochilas o paquetes al momento del proceso electoral, que únicamente lleven su cédula porque se van a activar algunos registros y la persona que lleve mochilas podría ser sometido a un registro, lo que le va a demorar su ingreso al recinto electoral. La seguridad de los candidatos presidenciales será complementada con personal de inteligencia, quienes analizarán la situación de los recintos antes de que los aspirantes lleguen a sufragar. Cada jefe de seguridad ha recibido instrucciones para que primero haga una coordinación de los horarios de llegada y salida con el personal que está en cada uno de los recintos y también en algunos de los traslados que está ejecutado. Las autoridades también recordaron que todos los recintos estarán bajo el control de las Fuerzas Armadas y que la jornada se desarrollará entre las 7 y las 17 horas. Katia Mero, Noticias Oromar. Y la tarde de ayer hasta Ciudad Alfaro en Montecristi llegaron bajo un fuerte resguardo militar los 3.888 paquetes electorales que se utilizarán para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas y la consulta popular del Yasuní de este 20 de agosto. Los paquetes están divididos de la siguiente manera: 28 para el programa de voto en casa, 4 para el voto de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y los 3.856 restantes para entregar a las juntas receptoras del voto de los 375 recintos electorales que tiene la provincia de Manabí.
Pasamos a revisar otros temas y en este sentido les contamos que el juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral, Richard González, fue sancionado con una multa de 30 salarios básicos por una queja presentada por el presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, Juan Esteban Guarderas, según se dio a conocer, debido a que González interfirió en la pasada contienda electoral en la que Jorge Yunda trató de regresar a la alcaldía. Es por esto que el juez deberá cancelar $13.500 en un plazo de 6 meses. Y en otra información, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un crédito para la formación y capacitación de competencias a trabajadores en Ecuador. La finalidad es fortalecer justamente la inserción laboral en el país. A través de un préstamo de inversión por un valor de $25 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo financiará un programa para formar en competencias laborales a 81.960 personas y certificar a 67.790 en sectores como la construcción, transporte, economía familiar y energía sostenible. El crédito aprobado busca fortalecer la inserción laboral de trabajadores en empleos de calidad, por lo que tanto la formación como la certificación son parte de la estrategia para responder a las necesidades del sector productivo, según se afirma desde la entidad internacional. Con esta iniciativa también se pretende ampliar la capacidad del servicio público de empleo, con miras a brindar acceso a personas que encuentran mayores barreras para introducirse en el mercado laboral. El plazo de desembolso del crédito es de 4 años con un periodo de gracia de 7.5 años. Otros sectores que serán apoyados con este programa son las mujeres y personas en movilidad humana. Tania Loor, Noticias Oromar. En otro ámbito de la información les contamos que el narcotráfico sería el detonante de la escalada de violencia que azota el Ecuador. Esto a pesar de que solo es un territorio de acopio y tránsito de droga. En este sentido, el exconsejero de Gobierno para la Seguridad, Paco Moncayo, asegura que en el país operan mafias y carteles internacionales. Los ataques violentos contra los actores políticos han llevado a la escena pública que los ecuatorianos sobrevivamos a una ola de violencia sin precedentes. Y en eso coinciden los expertos y quienes han sido parte de la seguridad nacional, más aún cuando se habla de mafias. Este momento en el Ecuador están operando las mafias italianas, las mafias de los Balcanes, los cárteles de México, Jalisco de Nueva Generación, está operando además los grupos organizados delincuenciales colombianos y los nuestros, los lobos, los choneros, etcétera, son grupos subalternos que obedecen a estas mafias. Pero hay salida porque incluso en Ecuador hay presiones de presos, masacres y más acciones que incrementan los escenarios violentos. Aunque parezca extraño, parece todo muy complejo, pero todo es muy simple. Un solo problema, es el narcotráfico. Y lo que está sucediendo concretamente en el plano del narcotráfico es la lucha de bandas del narcotráfico por no solamente el control de las cárceles, el control de los pabellones, sino por el control de los puertos, como las plazas, como Manta. O sea, hay que controlar ciudades. Ecuador es el centro de donde sale la droga hacia Norteamérica. ¿Por qué se va a Europa? ¿Por qué se va a Norteamérica? Porque está ahí el consumo, los que están comprando. Mire, hay que decirlo, el señor Lasso, el señor presidente Lasso, hace más de un año le presentó al señor Biden un plan de asistencia por 5.000 millones. Cero, ni un solo centavo. Los Estados Unidos no asumen tampoco sus responsabilidades. A más de eso, Moncayo pone sobre la mesa lo que está pasando y se refiere a los grupos criminales. Esto sabe todo el que ha estudiado de estos temas. Los grupos criminales no le combaten normalmente al Estado, tratan de cooptarlo, de tener sus propios jueces, sus propios alcaldes, sus propios militares, sus propios... Y ahí viene la corrupción, ¿no es cierto? Porque
¿Los corrompen o los amedrentan? Ante todo eso hay una ruta. El Estado lo que tiene que hacer es actuar sobre el negocio, independientemente de que debe haber medidas de prevención social, pero también tiene que haber medidas de prevención de inteligencia para conocer los pequeños tejidos de la delincuencia que se producen desde abajo hacia arriba. ¿Colombia qué hizo? Fortalecer al Estado, reformar totalmente el Poder Judicial. Metieron presos alrededor de 50 políticos que estaban en relación con el narcotráfico y por supuesto lograron el Plan Colombia, por el cual los Estados Unidos metieron no los 5.000 que pedía el Ecuador, sino el doble. Entonces hay que hacer las cosas. Es decir, en teoría saben qué hacer, pero no ejecutan la práctica y no hay quien lo haga. Belén Mendoza, Noticias Romana. 12 horas con 15 minutos, amigos televidentes, y antes de irnos a nuestro primer corte comercial nos enlazamos con Willy Quinde, y es que mucha atención porque la mañana de ayer se registró un incendio en una vivienda ubicada en la parroquia San Mateo de Manta. Nuestro compañero se ha desplazado hasta el lugar de los hechos, para contarnos un poco acerca de cómo ha quedado esta familia que prácticamente lo perdió todo. Adelante, compañero, buenas tardes. 3. ¿Qué tal? Buenas tardes, María José, amigos a través de Noticias Oromar. Efectivamente, hoy estamos acá en la parroquia San Mateo del Cantón Manta, y es que el día de ayer se dio un incendio, un lamentable incendio, un voraz incendio que acabó con la vivienda de doña María Mero, que quedó en la nada. Una familia quedada en la calle, esta familia integrada por esposa, el esposo y su niño de apenas unos 5 años de edad. Ustedes pueden ver ahorita en imágenes que se ha quemado totalmente todo. Y justamente vamos a tratar de hablar acá. Acá está doña María Mero, que es la propietaria de la casa. Doña María, sintiendo mucho lo ocurrido el día de ayer acá en San Mateo. Su casita quedó reducida a ceniza, como vemos acá, ¿no? Así es, muy buenos días. Sí, el día de ayer, aproximadamente como a las 11:20 de la mañana, los vecinos nos llamaron de que en la casita se había producido un incendio, pero cuando nosotros ya llegamos acá ya fue muy tarde porque no pudimos, sacar nada de las cosas. ¿No había nadie en la casa a la hora del incendio? No había nadie. Ya. Yo estaba trabajando, mi esposo no estaba en casa y el niño estaba en la escuela. ¿Qué habría ocurrido? ¿Qué pasó? ¿Dejó alguna vela encendida? ¿Qué pasó? No quedó nada encendido, según lo que nos dicen los cuerpos de bomberos, que será por las altas y bajas que ha habido de la luz o pudo ocasionar un cortocircuito. Hubo una variación de voltaje en este caso, ¿no? Ocasionó un cortocircuito y esto provocó que la casa se incendie. Sí, que se queme totalmente. Me dice, usted vive aquí con su esposo y su niño. ¿Qué edad tiene el niño? 5 años. 5 años. ¿Han recibido ya ayuda? 24 horas han pasado prácticamente. ¿Han recibido ayuda? Aún no. El día de ayer llegaron las personal del municipio, el patronato, nos dieron atención médica y algo de medicina, pero quedaron de que el día de hoy iban a llegar acá con ayuda, pues estamos esperando Dios mediante el día pues nos puedan ayudar, porque en sí nos quedamos con la ropa solamente que cargábamos. Por aquí los vecinos que nos han dado como para podernos cambiar hoy día, y anoche dormimos ahí donde la vecina. Ya, ha perdido todo. ¿Qué es lo más tenía aquí? Todos los enseres de una casa, electrodomésticos, ¿no? Nevera, cocina, ventilador, televisor, lavadora, el juego de comedor, las camas, absolutamente todo. ¿Usted trabaja? ¿Qué se dedica? Sí, yo trabajo en un kiosco de venta de comida rápida. ¿Su esposo? Pescador. Pescador. ¿El niño estudia todo? El niño estudia, sí. En ese momento estaba en escuela. Muy bien. ¿De pronto tiene algún número de cuenta que nos pueda facilitar? También su número de celular para que las personas caritativas de buen corazón puedan hacerle llegar alguna donación, alguna ayuda. La dirección exacta donde estamos ubicados, de pronto alguien quiere venir a traer prendas de vestir para usted, para su esposo, para el niño, colchones, todo lo que se necesita, ¿no? Para volver a empezar. Gracias a Dios, lo más importante que es la vida de ustedes están buenos. Cosas que pueden recuperarse y que la gente le puede ayudar, ¿no? Bueno, sí, a las personas que nos quieran apoyar, nos quieran ayudar, porque en sí nos hemos quedado totalmente en la calle, no tenemos nada. Aquí en San Mateo, Avenida Manta, el barrio Cristo Rey, es como se llama este lugar de aquí.
Y para las personas que quizás nos quieran ayudar económicamente, pues mi número de cuenta del Banco Pichincha, el número de cuenta es 2200-50-4500. A ver, repetimos, a nombre de doña María Mero, Banco Pichincha, cuenta de ahorro. Sí, cuenta de ahorro. Número 22 00 50 4500, ¿no? ¿Y algún número de teléfono que se puedan comunicar las personas? Al 099-458-9619. Ya, repítalo por favor, 458-9619. Ojalá que existan personas que no se aprovechen tampoco del mal ajeno, porque siempre hay esa gente que llama por gusto y trata de aprovecharse. No le vaya a hacer depósitos a nadie, de pronto vaya a decir, le vamos a enviar tal cosa, ya le depósito, porque sí hay gente maliciosa también que se aprovecha del mal y del dolor ajeno. Sí. Doña María. Muchísimas gracias por estar acá presente y bueno, yo sé que ante su llamado, pues las personas de buen corazón pues nos van a ayudar. Muchas gracias, doña María, también, y sintiéndolo mucho nuevamente nuestra nota de solidaridad con usted y con toda su familia. Repetimos, amigos televidentes, en esta vivienda donde ustedes pueden ver, así quedaron hecho escombro prácticamente todos los utensilios. Esto parece ser de una cocina, allá en la parte trasera de un televisor, el hornito de cocinar, los platanitos, todo, y las prendas de vestir que ustedes pueden ver ahí en imágenes también, todo reducido a ceniza, escombro prácticamente. No, la nevera es la acá, no, mire, la nevera, todo lo que ha quedado. Así han quedado todas las pertenencias de la vivienda que compartía doña María Mero con su esposo y su niño de apenas 5 años de edad. Esperemos que ustedes que han observado esta noticia a esta hora de la tarde, estamos en vivo y en directo a través de Oromar Televisión, puedan hacer su ayuda importante para esta familia. Con esta información, María José, vamos a regresar a Estudios Centrales para continuar con noticias. Ya estaremos en pocos minutos más. También nos trasladamos desde aquí, desde San Mateo, a el canal para tener mayor información. Continuamos con usted. Usted tiene más detalle, más información. Adelante. Gracias, Willy, por este completo informe. Como siempre, nuestro compañero asistiendo al lugar de los hechos para justamente atender este tipo de llamados de ayuda social, también denuncias. 12:22, amigos televidentes. También queremos recordarles que en www.oromartv.com ustedes pueden disfrutar de la señal de Oromar TV en vivo, así como volver a ver todos los noticieros anteriores. Así que ya lo saben, a conectarse a la red Oromar. Momento de hacer un alto a la información. Enseguida retornamos con más noticias. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a la audiencia de Noticias Oromar. Y precisamente este día domingo 20 de agosto se incorpora una pregunta dentro de la consulta popular. Y voy a darle lectura para que ustedes, televidentes, conozcan cómo va a estar formulada esta inquietud, interrogante que debemos de pronunciarnos todos los ecuatorianos democráticamente. La pregunta va a decir así: ¿está usted de acuerdo que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo, es decir, bajo tierra? Para analizar esta pregunta y este tema que es fundamental para los ecuatorianos, nos acompaña el abogado Pedro Freile. Él es activista político y también fue en su momento candidato presidencial. Abogado, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué debemos o cómo debemos de pronunciarnos los ecuatorianos con respecto a esta pregunta? Porque es importante también explotar este crudo, porque le va a permitir recaudar ingresos para que los ecuatorianos tengamos recursos para inversión social, política, etcétera, pero también tenemos que cuidar el medio ambiente. ¿Qué tenemos entonces que decir en esa pregunta o de qué manera tenemos que pronunciarnos? Bienvenido, abogado. Buenas noches, tocayo, buenas noches a todos los televidentes de Oromar, un gusto estar con ustedes y sobre todo para comentar que es uno de los temas de mayor relevancia política en una coyuntura en donde el resultado de esta pregunta además va a orientar los esfuerzos del próximo presidente en funciones. Esencialmente, ¿en qué consiste esto? El sistema legal ecuatoriano define que hay unas cosas que no debemos tocar, que debemos proteger y no debemos utilizar de ninguna manera. Estas cosas les llama patrimonio intangible. Eso quiere decir que no se debe tocar.
Y no se debe tocar por algunas condiciones específicas, como ser bienes irreemplazables, sean estos de orden natural o patrimonial, como pueden ser, por ejemplo, vestigios históricos o restos arqueológicos. Pero en el caso del ITT nos referimos más bien a la riqueza y biodiversidad que existe en la zona. Curiosamente, fuera de las reservas de variedades biológicas que tiene, es el sitio más biodiverso del mundo, además tiene importantes reservas petroleras que en su momento el Ecuador, a pesar de la condición constitucional de intangible del parque, decidió, igual por vía consulta, llegar a explotar. Ahora, al momento en que se empezó a hacer la explotación del bloque del ITT, no había variado la condición de que sea intangible. Estamos ahora preguntando si mismo no tenemos que tocar lo que el sistema decidió en algún momento no tocar. El asunto es que la producción petrolera actualmente en el bloque nos deja como economía nacional $1.200 millones al año. De esos, $700 millones al erario nacional, a todo el Estado ecuatoriano, y 147, 150 millones de dólares a Petroecuador. Es dinero muy importante. Imagínense ustedes cómo es la situación fiscal con la que el nuevo gobierno, el gobierno de transición, va a asumir funciones. Tenemos 750 millones en caja y debemos pagar 8.000 millones casi de golpe. Por lo cual, esos 1.200 que estamos produciendo se vuelven muy importantes. Claro. Pero la mayoría de la voluntad popular señalaría que los recursos van a quedarse en el suelo, por lo cual lo importante en ese instante es definir cómo sustituir esos ingresos. Pero ¿qué es lo que tenemos que analizar, mi querido abogado? Es verdad, son más o menos 5.000 millones de barriles de petróleo que están bajo tierra en este campo importante, en el ITT. Pero sin embargo también hay una importante flora y fauna que debemos de proteger, un medio ambiente que debemos de cuidar hoy más que nunca. ¿Cómo buscamos ese punto de equilibrio para que los ecuatorianos utilicemos ese recurso que está bajo la tierra y que podamos lograrlo, hacer dinero para invertir en grandes obras, pero también que protejamos nuestro medio ambiente? ¿Hay la forma de buscar ese equilibrio? Sí, existe la forma de hacer viable este equilibrio, y es usando tecnología y usando la ética en la responsabilidad de las decisiones ¿Y quién públicas. y cómo nos garantizan eso? Eligiendo personas que tienen conocimiento y capacidad de qué hacer con esos recursos. Pero la realidad es que mayoritariamente los números ya señalan que la decisión del pueblo ecuatoriano va a ser dejar ese petróleo en el suelo. Ahora, como digo, hay otras fuentes de recursos petroleros. La mayoría de los candidatos presidenciales en esta contienda, de hecho, han manifestado posturas a favor de dejar el petróleo bajo el suelo. Esencialmente, solo la candidata González ha dicho que vale explotar. El candidato Otto ha tenido una posición que no es clara respecto a si está dispuesto a no explotar, y todos los demás candidatos, incluido Jan Topic, han dicho que las reservas se queden bajo el suelo. Claro. A propósito que usted ha topado varios candidatos presidenciales, mi querido abogado Pedro Freire, ¿me permite un poco transmitir un video de una entrevista que hoy le realizamos al candidato presidencial Yacu Pérez para conocer cuál es su criterio con relación a esta pregunta, a la consulta popular y sobre todo a cuidar la naturaleza? Por favor, producción, adelante. El 92% es agua y el 8% es brea. Es un petróleo pesado de mala calidad. Eso no le dice una verdad dicha a medias, es doblemente falaz. Se va a dejar de recaudar 148 millones de dólares por no explotar el Yasuní. Es el 0.5% del presupuesto general del Estado. O sea, nada. El dinero no está bajo tierra. El dinero está controlando la corrupción. El dinero está controlando el contrabando. 9.000 millones de dólares se va en corrupción. Abogado, ¿por qué esbozó esa sonrisa cuando decía la mala calidad del petróleo que está bajo tierra en el Yasuní y sobre todo que se están sobredimensionando las cifras, decía hoy en la mañana Yacu Pérez? Yo le tengo mucho respeto, de hecho aprecio a Yacu, con quien hemos compartido incluso algunas luchas en la calle, pero en realidad hablar de una mala calidad de petróleo es como hablar de una mala calidad de amor. No existe mal amor. Es intangible. No existe mal amor. El amor es del amor, el petróleo es del petróleo y tiene distintos usos dependiendo para usar el lenguaje de Yacu, dependiendo que tan parecido a la brea o parecido a la gasolina sea. Siempre tiene un uso y es la razón por la que sigue siendo el principal recurso económico que hoy maneja la humanidad. Países ambientalmente sostenibles y de los más exigentes como Noruega están invirtiendo $1 trillón en explotar nuevas reservas, mientras nosotros estamos dejando bajo el suelo las pocas que tenemos. Entonces,
No creo que ahí está mal informado, Yacu. El asunto sí es, tenemos una biodiversidad importante que proteger, pero el camino hacia reemplazar la economía extractiva por una economía agroindustrial, por una economía turística, por la economía naranja, es un proceso que tiene que darse paso a paso. No es una cosa que pasa de un día para el otro, porque si nos gustan los dólares, también tenemos que tener conciencia de que necesitamos dólares que se creen legalmente, exportando bienes y servicios ecuatorianos. Caso contrario, vamos a cambiar de moneda seguramente a alguna moneda ficticia que por ahí propone alguien más, o vamos a seguir siendo indulgentes con dólares que entran del narcotráfico. Pero parecería ser que de ambos lados están utilizando insumos imprecisos o están desinformando, porque también quienes impulsan el cuidado del Yasuní ITT están diciendo que se están argumentando algunas falsedades, como por ejemplo que si nosotros no explotamos este petróleo, el Perú lo hará. Y eso dicen que es totalmente falso e infundado. Yo creo que la falsedad está en la afirmación que se hace en ese sentido, porque en realidad los bloques ecuatorianos que tienen contacto con los bloques productivos en la frontera con el Perú están en la provincia de Pastaza, se denominan los bloques del suroriente, y de hecho el próximo gobierno va a tener la necesidad de llevar a cabo una valoración de esos activos, hasta para propósitos de buscar mecanismos de canje de deuda por la lucha contra el cambio climático. Es decir, hay una confusión ahí, las reservas nuevas, las que tienen límite con el Perú, no están frente al ITT, están en el suroriente, en la provincia de Pastaza. Esto es en otro lugar. El ITT más bien está hacia el norte. Son dos cosas, más bien, ahí está la confusión. Yo creo que las posiciones tienen que ser más sinceras de lado y lado. Por ejemplo, Ayacu nos hablaba de 147 millones, eso exclusivamente es lo que va a Petroecuador. Lo que entra a la economía son 1.200, de esos 700 a todo el Estado y de esos 147 al presupuesto de Petroecuador. Entonces ahí hay unas cifras que están, no es mentira lo que él dice, pero están incompletas. Entonces yo creo que sí tenemos que sincerar estas cifras, porque estamos frente a la necesidad de reemplazar ese valor. Y es importante que lo entienda la ciudadanía. Si se deja de explotar el ITT, vamos a tener que invertir dinero en Sacha, Aucas, Chuchupindi y Libertador, que son los campos viejos, en los cuales, con una campaña de inversiones agresiva de 150 millones, podemos levantar 900 millones de dólares en un año y medio. Pero es lo uno o lo otro. Y si pudiéramos tener ambas cosas, tendríamos sin duda más recursos. ¿Y con qué otro recurso seguridad cubriríamos ese ingreso que ya no recibiríamos como Estado? Porque son 1.200 millones de dólares al año. ¿Por qué tiempo también recibiríamos esa cantidad? Y dependiendo también el precio del barril de petróleo, porque probablemente usted lo está colocando a un promedio de $80 el barril. Y usted sabe que el precio del petróleo es impredecible. A veces está arriba y a veces está abajo. El promedio con el que estoy calculando yo es apenas un premio por encima de 55, es decir, ajustado más o menos a un escenario negativo para tener recursos disponible para... Sí, es un precio pesimista, considerando que el petróleo va a ser necesario para abastecer el presupuesto general del Estado. Ya, perfecto. Y el total del recurso, de hecho, la pérdida de no usar, o sea, el recurso no utilizado, serían cerca de 16.000 millones. Entonces, ¿de dónde vamos recuperando anualmente? Uno, controlando con la misma fuerza, esto está en plan de Jan Topic, con la misma fuerza con la que se cierran las fronteras para que no entre la cocaína, tenemos que cerrar las fronteras para que no salga el gas subsidiado del país. Las pérdidas que tenemos por gas subsidiado son casi equivalentes a $1 millón al día y más de 1.000 millones de dólares en combustibles como diésel y gasolina. Entonces, si logramos controlar con el aparato de seguridad el no perder esos subsidios, estamos compensando ese valor. Perfecto. Si al mismo tiempo invertimos en Sacha, Chuchupindi, Auca, Libertador, recuperamos 900 millones de dólares invirtiendo 150. Y si a eso adicionalmente le sumamos hacer la valoración de los campos del suroriente, la sola valoración no nos pone los 80.000 millones de dólares de reservas sobre la mesa porque no vamos a vender el petróleo, pero nos permite acceder a mecanismos de compensación ambiental por 2.000 millones de dólares. Eso es más o menos lo que se tiene en 50.000 porque se reducirían por los gastos que significa la producción petrolera. Vamos a escuchar el criterio de Alberto Acosta Burneo con respecto al Yasuní ITT. Veamos qué dice. Cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador, el Yasuní ITT, votando sí, es una decisión inútil para cuidar el medio ambiente. No es más que un mecanismo para tener la conciencia tranquila, pensando que estamos haciendo algo por el medio ambiente, cuando en realidad no estamos haciendo nada. Te explico. Supuestamente hacemos bien a la naturaleza dejando de producir petróleo, pero no reducimos el consumo de combustibles fósiles. En consecuencia, otro país elevará la producción de petróleo para vendernos más combustibles.
E internamente seguiremos subsidiando los combustibles, impulsando un consumo excesivo, el desperdicio y la contaminación. El argumento de Alberto es brillante. El argumento es brillante, pero le falta un razonamiento adicional. Mientras no cambiemos nuestra movilidad eléctrica, sin duda vamos a seguir necesitando un volumen cada vez más grande de hidrocarburos. Pero si logramos cambiar a autos eléctricos, entonces necesitamos construir otro tipo de instalaciones para generar electricidad. Perfecto, gracias por esa De una precisión. manera u otra, es lo único que le falta al razonamiento de Alberto. Tengo una inquietud cortita para una respuesta cortita. ¿Qué pasará si gana el sí? Si los ecuatorianos nos pronunciamos que protejamos ese recurso natural y que no explotemos el petróleo que se encuentra en esta importante zona del Ecuador. ¿Qué sucedería con las empresas que ya están trabajando en esa zona? ¿Qué le costaría allí? No solo las empresas, sino además los municipios. Se necesitan 500 millones de dólares para desmovilizar no solamente las plataformas donde están los wellpads, o sea, donde están los pozos. Se necesita cerrar carreteras, cerrar puertos fluviales, básicamente liquidar varios cantones alrededor de Aguarico. Por otro lado, va a ser necesario indemnizar laboralmente casi por 150, 200 millones de dólares a la gente que va a salir y eventualmente vamos a ser demandados por las empresas que tienen contratos por una cantidad que puede ir entre 80 y 500 millones de dólares. Eso no sabemos hasta que nos demanden. Abogado Pedro Freddy, muchísimas gracias. Además que el Estado hasta este minuto, tengo entendido que está invirtiendo casi 1.800 millones de dólares. También los perderíamos. Muchísimas gracias, mi querido abogado Pedro Freddy, por sus importantes orientaciones en este tema que es sumamente fundamental y que quiero decirle lo siguiente a toda la audiencia del país. En el área del Yasuní, que comprende gran parte de la Amazonía ecuatoriana, se estima una reserva original de 55.000 millones de barriles de petróleo bajo tierra. Solo en el ITT se calcula la presencia de más de 5.000 millones de barriles. Es innegable que resulta crucial para el país duplicar la producción actual de 500.000 barriles diarios a 1 millón. Sin embargo, cabe destacar que si la población ecuatoriana rechaza la explotación del ITT, se perderían al menos 50.000 millones de dólares. Es plausible pensar que aprovechando las tecnologías más avanzadas disponibles, podríamos capitalizar estas reservas petroleras sin menoscabar la protección del Parque Yasuní. En este contexto, encontrar un equilibrio se torna esencial. Mientras las potencias mundiales explotan sus recursos, nosotros podríamos también hacerlo de manera responsable, respetando el entorno ambiental. La eventual obtención de esos 50.000 millones de dólares posibilitaría significativas inversiones en áreas como seguridad, salud y educación a lo largo de las próximas 2 décadas. Por tanto, la decisión que tomemos el próximo 20 de agosto recae en nuestras manos y marcará el rumbo que queremos seguir. A la pausa y regresamos. Regresamos con más noticias. En Santo Domingo de los Áchilas se protagonizó una persecución policial luego del atraco a un local comercial. Las autoridades lograron interceptar a los delincuentes. Uno de ellos murió en el suceso. Mediante una persecución ininterrumpida a 4 ciudadanos que habrían asaltado un restaurante en horas de la mañana de este miércoles 16 de agosto, un presunto delincuente fue abatido en la avenida Esmeraldas. Esto como resultado de un cruce de balas que se dio entre los delincuentes y el personal policial. Hubo una persecución ininterrumpida desde el sector de Gelentenca, debido a que 4 antisociales robaron un restaurante. Asimismo, en la persecución ininterrumpida, hubo cruce de balas, personal policial repelió el ataque y fue herido un delincuente, el cual al momento acaba de fallecer ya. Quienes se encontraban en este sector y evidenciaron el hecho calificaron como eficaz el accionar del personal policial. Sin embargo, manifestaron que se mantienen a la expectativa de que los detenidos no sean liberados. Bueno, en este caso fue efectivo el trabajo por motivo de que dieron una persecución en el momento indicado. Pienso que en esta ocasión sí estuvo bien la persecución y lograron capturar a las personas que venían cometiendo el ilícito.
En todo caso esperamos que se vaya mejorando, que dé mayor seguimiento. Como resultado de esta persecución, uno de los presuntos delincuentes perdió la vida, otro resultó herido y 2 fueron detenidos. Estos se movilizaban en un vehículo gris sin placas. Para sacar los certificados médicos correspondientes y seguir con el trámite legal. Los presuntos antisociales habrían sustraído bienes materiales del restaurante desde donde surgió esta persecución, el cual se encuentra ubicado en la avenida Abraham Calazacón. Y en Guayaquil, el dueño de un local de repuestos de autos ubicados en las calles Ayacucho y Tulcán fue asesinado a tiros mientras se encontraba sentado al interior de su negocio. En el video de una cámara de seguridad se evidencia cómo el delincuente entra corriendo hasta el sitio y dispara por varias ocasiones en contra del ciudadano, quien trata de cubrirse ante el ataque. Sin embargo, no resistió las heridas. Presuntamente, la víctima se habría negado a pagar el dinero solicitado por los extorsionadores, quienes tomaron represalias con su vida. Y atención, porque durante un patrullaje de rutina en el distrito Pascuales, al norte de Guayaquil, las autoridades detectaron la presencia de 2 sospechosos que se movilizaban en un carro y al ser llamados para efectuar un control, intentaron darse a la fuga. Los uniformados lograron detenerlos y en su poder se encontró un revólver calibre 38. Uno de ellos había lanzado un celular hacia el interior de un domicilio y allí se encontró una maquinaria que aparentemente serviría para la fabricación de armas artesanales. Incluso un fusil de largo alcance estaba siendo desarmado y se presume que estaban estudiando sus piezas para copiar modelos y fabricar armas largas de tipo artesanal. Los 2 sospechosos fueron detenidos para investigaciones. Ninguno tiene antecedentes delictivos. Una vez que ingresan al domicilio, en el interior pueden encontrar 2 máquinas que, de acuerdo a las verificaciones, se presume que son para realizar armas artesanales, es decir, una cortadora y un torno específicamente. Luego de la verificación, en el interior del domicilio encuentran una plantilla para la elaboración de revólveres artesanales. Es así que se presume que ellos en el lugar realizaban ese tipo de revólveres para la venta justamente en el medio. Y a la vez encuentran una arma larga, un fusil, el cual se encuentra desarmado, que también llegamos a una presunción de que estaban sacando ya muestras para tratar de confeccionar armas largas y proceder a la venta justamente de estos grupos delincuenciales que operan justamente en ese lugar. Y antes de irnos a una nueva pausa, les recuerdo que llegó a Manta el mejor aliado en movilización para usted y su empresa. Localiza ya está en el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro. Somos la solución para movilizarte con seguridad y confianza. Contáctanos y elige el vehículo ideal para citas de negocios o viajes con tu familia. Te esperamos en el aeropuerto. Localiza Rentacar. Encuentra en Supermaxi los productos más frescos, un buen servicio, variedad de productos nacionales e importados y toda la tranquilidad para hacer tus compras. Contamos con parqueaderos y guardianía. Lo mejor de todo es que la frescura, la variedad, el servicio y la tranquilidad no cuestan más. Ven a Supermaxi Manta y pásate al lado súper de la vida. Amigos, y con esta recomendación llegamos a la parte final de este servicio informativo. Como siempre, es un gusto compartir las noticias con ustedes. Los esperamos mañana con más información. Buenas noches.